todo en plan masajes y esas cosas, básicamente porque como los niños pues están en casa y muchos se aburren, pues a ver si conseguimos hacer cosas divertidas, sobre todo que luego podamos aplicarles a ellos y que ellos y entre ellos se los puedan hacer los masajes que os voy a enseñar. Algún día Hola, Mónica. a los micros, porfa, porque se acoplan. Vale. Vamos a hacer alguna clase que, bueno, intentaré ayudaros a hacer algún jarabe casero, de estos con cebolla y con algún tubérculo. Intentaré enseñaros masajes, pues, por ejemplo, con linfáticos, con puntos de acupuntura, alguna clase de kinesiología. Y bueno, la idea es dar pequeños trucos y, bueno, pasar un ratito entre nosotros que sea divertido. Entonces, hoy he pensado que lo más fácil para empezar, o tal vez lo más, no lo más fácil, pero sí lo más atractivo, podría ser una clase práctica de auriculopuntura, auriculoterapia. Me imagino que, bueno, algunos de vosotros conoceréis ya la técnica, otros a lo mejor no la domináis mucho, pero he pensado que es una de las cosas que puede que sean más prácticas desde el punto de vista de la sintomatología. Es verdad que la auriculopuntura tiene muchas ventajas porque no es una técnica complicada, es fácil, se puede hacer de una manera lúdica, en plan vamos a hacernos masajillos y eso, bueno, pues pueden hacerlo los críos de una manera sencilla. A ver si soy capaz de compartiros la pantalla como yo quiero. No estoy muy segura que sea capaz. Dame un minutito. Bueno, yo creo que más o menos estaremos los que estamos. Bueno, he empezado por la auriculoterapia porque dentro de las disciplinas de la medicina china, pues yo creo que es la que es más práctica para los niños. La mayoría de la auriculoterapia, los médicos chinos la hacen con aguja, pero la aurículo es una técnica, como todas las reflexoterapias, muy práctica a la hora de trabajar pues, con las manos, con pequeños cosas que estimulen, si tenéis algún tipo de, no sé, de pequeños estimuladores eléctricos, si ya hacéis cosas de tipo terapéutico, pero incluso aunque no las hagáis, pues mira, lo más práctico, lo más fácil para el aurículo es un lápiz. Un lápiz de mina. ¿Por qué? Porque el grafeno conduce a la electricidad. Sabéis que ahora casi todas las pilas están investigando con el grafeno, que es el material del que se hacen las minas antiguas, de los lápices de toda la vida. Entonces, la cuestión es que nosotros cuando tocamos el lápiz y sobre todo si podemos tocar una de las partes del lápiz, quiero decir, la idea es sacarle al lápiz punta por los dos extremos, de manera que uno de los extremos tenga la punta roma, que no sea una punta que pinche, que esté un poquito gastada, pero que toquemos el otro extremo de la punta del lápiz por el otro lado. Entonces, cuando nosotros tocamos la mina, nuestra electricidad, nuestra polaridad pasa por la mina. Eso hace que a través del grafeno estemos estimulando los puntos de la oreja de una manera más eléctrica que cuando lo hacemos, pues a lo mejor con un buscapuntos de metal o cuando lo hacemos con, bueno, pues con otra técnica cualquiera. Y evidentemente la más divertido para los niños es que se acostumbren a masajearse la oreja ellos solitos, enseñarle las áreas y que ellos a lo largo del día con sus deditos o entre los hermanos unos a otros se puedan dar masajes de las áreas que vamos a ver. No voy a dar, claro, evidentemente toda la clase de auriculoterapia, voy a enseñar básicamente las áreas más importantes y los puntos que se pueden asociar más a lo que es la patología de lo que nos está pasando del coronavirus. A lo mejor hay algunos de vosotros
que no tienen ninguna sintomatología, a lo mejor otros solamente tienen pequeños dolores de cabeza. La experiencia que hemos tenido esta semana en la consulta, antes de cerrar, por lógica, más que nada pues la transmisión, es que bueno, hemos desarrollado un test de Kine que parece bastante eficiente a la hora de testar, y entonces nos hemos dado cuenta de que la mayoría de las personas ya lo tenían de alguna manera, es decir, que el test de Kine era positivo al coronavirus, pero muchísima gente lo estaba teniendo y no estaba teniendo síntomas. Dentro de las personas que hemos testado, que sí que hemos comprobado que tenían el coronavirus, el test efectivamente nos daba como un test bloqueado, como un test con mucho estrés, y eso nos hacía pensar pues, que estaban peleándolo, y aún así la sintomatología no era muy alta. Es verdad que excepto determinadas personas que han tenido un poco más de sintomatología, y desde luego los ancianos, las personas que tienen alguna patología de corazón, pues evidentemente han estado más enfermas, o alguien que le haya pillado muy débil. Nuestra experiencia es que los que lo tienen más fastidiosos son los fumadores, porque por lo que sabemos es un virus que si hay contaminación se aprovechan los pulmones contaminados, y sobre todo con contaminación de alquitrán o de dióxidos, se aprovecha mucho. La prueba es que las ciudades que más rápido ha corrido son las ciudades más contaminadas de los países. Madrid, es una tasa de contaminación complicada, y Milán, si no la conocéis, es una ciudad que también es para echarla de comer aparte. Entonces, en cualquier caso, lo mejor es respirar aire puro en la medida de lo posible, pero claro, como estamos confinados en casa. Quitando eso, lo otro que os puedo decir es que la mayoría de la gente que lo ha pasado de manera poco sintomática, lo que daba al principio era un poquito de cansancio y en algunas personas diarrea o algún trastorno gastrointestinal, y luego en las otras personas pues básicamente alguna tos, mocos y dolor de cabeza. Y evidentemente alguna persona tiene alguna dificultad para respirar. En ese sentido, parece ser que genera moco interno en el alveolo, lo cual genera presión y por eso no podemos respirar. Y es verdad que no hay no se expectora, es una gripe seca, pero la presión está por dentro. Bueno, aquellos de vosotros que estéis acostumbrados a usar cosas de herbolario, pues a pesar de que en estos días os daré algunos consejos así con cosas muy, bueno, muy corrientes que tenemos en casa, pero bueno, ya sabéis que si podéis encontrar algún jarabe que es expectorante, que lleve liquen de Islandia, que lleve gordolobo, que lleve pulmonaria, pues esas cosas ayudan muchísimo. Pero independientemente de eso, pues bueno, pues veremos también algún tipo, un día vamos a hacer una clase de dieta china, de qué alimentos son mejores cuando uno está enfermo del pulmón. Otro día vamos a hacer eso, pues recetas con productos que tenemos en casa y que estamos acostumbrados a ignorar las hierbas que tenemos en la cocina y nos pueden ser muy útiles. De hecho, en esta clase vais a recuperar la pimienta y bueno, pues y en algunas pues masajes. Entonces espero que os guste y que, bueno, sobre todo eso, que sea una actividad interesante. Entonces empiezo con la clase como tal. Voy a ver si puedo, voy a intentar compartiros la pantalla para que todo el mundo vea las diapositivas. Luego ya sabéis que si queréis las diapositivas, pues me las pedís y os las mando. Bueno, empiezo por la auriculoterapia porque de todas las terapias que de alguna manera ellos mismos han propuesto, los propios chinos que se han ofrecido a ayudarnos en esta crisis, una vez que ellos ya lo tenían clarísimo, están usando una serie de técnicas y, bueno, pues evidentemente una de las cosas que yo sé por los contactos que tengo, cuando la epidemia empezó a avanzar muy fuerte, usaron interferón occidental, pero a continuación han estado usando una fórmula que es una fórmula expectorante y antiinflamatoria pulmonar que es muy a los chinos. Lo que pasa es que, bueno, esas plantas aquí, pues evidentemente son más complicadas. Evidentemente la acupuntura. La acupuntura, he buscado algunas referencias para que estáis conectados, algunas de estas personas que, bueno, que no tienen mucha relación con las medicinas alternativas, pues que sepáis que la auriculoterapia está defendida por la OMS, está avalada como un sistema específico para tratar. Ellos tienen una lista de 49 enfermedades en las que se ha demostrado la utilidad de la acupuntura por encima de otras terapias. Podéis encontrar en la página de la OMS. Tiene reconocimiento
internacional en muchas medicinas. No, pues, sabéis que, no sé, Alemania, por ejemplo, tira muchísimo de la acupuntura, en Inglaterra, en Cuba puede que sea una de las terapias más desarrolladas, y pues han tenido otras medicinas y han tirado de la aguja y tienen una capacidad para trabajar con las técnicas de acupuntura muy avanzadas, con electroacupuntura, con técnicas que normalmente aquí en España, y también en los españoles, no nos gustan demasiado las agujas. Luego también he rescatado un artículo de 2013 de la revista de la Sociedad Española del Dolor, de Medicina Oficial, donde animaba a potenciar el mayor uso de la acupuntura en la salud pública española, y de hecho la Organización Médica Colegial Española en su momento, en el 2013, creó un documento de ética y de ontología para la práctica de la acupuntura, porque se estaban planteando de alguna manera animar a los profesionales a utilizarla, y luego por lo que sea, pues yo creo que por temas de política y dinero no se ha puesto en marcha. La auriculoterapia, tengo que aclararos, lo primero, la auriculoterapia no es una acupuntura tradicional. La gente que utiliza acupuntura, los médicos chinos, cuando deciden los puntos en el cuerpo, lo deciden con un sistema de diagnóstico basado en las sintomatologías que ellos clasifican según su forma de entender la enfermedad. Eso implica que para usar bien los puntos y usarlos como médico chino necesitas saber toda la práctica y la teoría de la medicina china. La ventaja de la auriculoterapia es que no es una terapia que esté tan asociada a lo que es la medicina china más tradicional, con todo lo que conlleva su forma de entender la enfermedad. Los chinos no entienden. Para ellos no les ha atacado un virus de coronavirus, que sepáis que ellos están atacados por viento calor que genera calor tóxico que quema el yin de pulmón. Eso es como te diría un chino que está de malo. Y eso no tiene evidente. Por eso precisamente el gobierno chino, la primera cosa que tuvo que hacer cuando se declaró la epidemia fue pedir que la gente no compartiera los palillos, porque ellos no tienen la cultura de pegarse los virus. Pregunta si te oye todo. Hay gente que me está mandando mensajes que no se oyen. Vale, me dice Armando que hay alguien que manda mensajes que no se escucha. Si no me escucháis, es un problema de que tenéis que activar vosotros vuestro micrófono. A mí me sale como que todos los sistemas están funcionando y por vuestras caras veo que la mayoría... Mónica, es que cuando entran en la reunión a la izquierda pone activar micrófono o algo así, es por eso. No, pero el activar micrófono es para hablar tú. Pero ellos tienen... No, pero es que cuando entras en la reunión tienes que darle... Es que yo estoy harta de hacer cursos así. Yo ahora lo he activado y puedo hablar, pero cuando tú entras por primera vez en la reunión tienen que activar una cosa a la izquierda. Vale. Ahora no sé lo que pone, pero no es el mismo micrófono que estoy activando yo ahora. Vale, es el audio, es el audio. Es el audio, tenéis que activar el audio, ¿vale? Lo voy a poner en el chat de la aplicación, a ver si soy capaz de hacerlo. Pero ya te digo que yo esta herramienta la conozco desde hace relativamente poco. Y no sé dónde está, aquí puede que esté. No sé dónde está. Vale. Ayer lo estaba usando y no. Sí, lo usaba. ¿Puedo hablar? Dime. En los 3 puntitos, cuando pinchas en la pantalla, se activa un menú abajo y a la derecha hay 3 puntitos que pone más. Tocas los 3 puntitos y pone desconectar. En mi caso sería desconectar audio porque te estoy oyendo. Si lo pinchas tú y lo haces, a lo mejor la gente lo ve. Vale, perfecto. Voy a poner ahí, tenéis que activar audio. El audio del ordenador. Vale, ya lo he puesto. Bueno, para la próxima haré un vídeo antes de la conexión para que la gente lo tenga más claro, porque es verdad que todos tenemos... Ya nos pilla lo de mayor, ¿eh? Para lo del Instagram he tenido que pedirle ayuda a una alumna mía más joven. Es que parece que no, pero estas cosas ya uno ya, con lo bien que se nos da lo manual. Bueno, entonces, espero que me oigáis todos ahora. Les estaba diciendo que, a ver,
que allí, en principio, la primera cosa que hizo el gobierno chino es pedirle a los chinos que no usaran los palillos, porque no tienen ellos no entienden de virus, entienden de contagios que ellos llaman factores patógenos, pero no entienden de bichitos. Bueno, por eso les da por comer murciélagos. Pero entonces la cosa es que la auriculoterapia tiene la ventaja de que no necesitamos saber tanto de medicina china, es muy aplicable desde la medicina occidental porque es una reflexoterapia. La acupuntura lo que hace es estimular reacciones, sobre todo metabólicas en el organismo. Probablemente pues todos los estudios occidentales que se han hecho, yo os aseguro que se han hecho muchos, lo que pasa es que hay que buscarlos en inglés, pero hay muchos, demuestran que cuando yo pongo la acupuntura, la mayoría de las veces el cerebro lo primero que hace es generar oxitocinas, endorfinas, sustancias que inhiben el dolor, por eso la acupuntura funciona muy bien con el dolor, y luego reacciona produciendo proteínas que de alguna manera pueden inducir, pues, por ejemplo, producir la inflamación. Pero eso es una reacción metabólica celular que tiene el organismo a la reacción de la aguja. Y no tanto neurológica, sobre todo en la acupuntura que no están asociados a un trayecto nervioso específico. Sin embargo, la auriculoterapia sí es una técnica directa al sistema nervioso central, porque lo que se estudió en su momento es que los puntos de la oreja están asociados a la reacción del nervio vago. Es una terapia vasovagal. También lo es la reflexología de la mano, que es la acupuntura coreana, y también lo es la reflexología de los pies. Pero lo más importante es que es una reacción neurológica directa. Claro, ¿qué pasa? Que la auriculoterapia tiene muchísima actividad en las personas que tienen un sistema nervioso sano, desde el punto de vista de que no tengan otra patología del sistema nervioso. La primera contraindicación de la auriculoterapia es alguien que tenga alguna patología degenerativa del sistema nervioso. Si tenéis a alguien en casa con esclerosis o tenéis la mala suerte de tener a alguien con alguna patología inflamatoria, neurológica, que sea de debilidad, una ciática sí vale, pero en una persona a lo mejor enferma del sistema nervioso, la auriculoterapia ni funciona ni les va a producir un efecto muy específico. Funciona cuando el sistema nervioso funciona bien, y en ese sentido es muy activadora de la parte vegetativa del sistema nervioso. Es decir, parte del problema que tenemos los seres humanos es que estamos demasiado histéricos, ¿no? Estamos un poquito histéricos. Y entonces, en ese sentido, el problema es que nuestro sistema simpático está sobreactivado, y el problema es relajarnos, que sería dejar que el parasimpático actuara. La ventaja de la acupuntura en la oreja o de la estimulación en la oreja es que estimula mucho ese potencial de relajación. Por eso estaréis hartos de ver gente que para lo que más usa la aurículo es para dejar de fumar. Seguro que habéis visto, tenéis algún amigo que llevaba los parchecitos de acupuntura pegados para dejar de fumar, porque como es una terapia sedativa, es para una de las cosas que más vale. Evidentemente, probablemente para las cosas que más se utiliza y que más funciona y que más rápido funciona son para las terapias que tienen que estar asociadas a bajarle a alguien el exceso de estrés, y para todo lo que los médicos tradicionales llaman itis, es decir, mecanismos inflamatorios. Casi no te baja la regla, la oreja no es la terapia más útil, pero si te duele algo, te aseguro que es la terapia más útil, con todas las que, mira, que yo conozco cosas que hacer, con perdón de la presunción. Es muy útil para los dolores periféricos, es muy útil para bajar la fiebre, es muy útil para el dolor de garganta, para los mecanismos de reacción inflamatoria, es muy útil para las personas que les cuesta trabajo dormir, para sedarse, para tranquilizarse. Y la ventaja que tiene es que, a ver, tú solito, una vez localizado el punto, pues aprieta. Es relativamente fácil. De hecho, hay una cosa que los que tenemos más edad recordaréis, que los maestros tiraban de las orejas a los niños para que prestaran atención. Que sepáis que no solamente era por crueldad. Hay un estudio moderno que ha demostrado
que cuando tiramos de los pabellones auriculares generamos una descoaptación del temporal, es decir, como que se expande un poquito el hueso temporal. Eso aumenta el flujo del hidrógeno raquídeo vascular al cerebro y aumenta la capacidad de la atención. Por eso bostezamos. No bostezamos porque nos aburrimos, que puede que también, sino porque al abrir la mandíbula y estirar las orejas, se genera un refresco de la atención cerebral. Entonces, en ese sentido, las orejas son muy, muy, muy interesantes para muchas cosas. Supongo que estáis viendo la presentación en la pantalla. Me imagino hacerme así con la cabeza a alguien que vea. Sí, ¿no? Vale, perfecto, gracias. Tenéis la figura típica de la auriculoterapia, que es la forma en la que nos vamos a guiar, es el niño boca abajo. Hay un micrófono por ahí encendido, que oigo un crío. Apagarlo, please. Toda la zona de abajo de la cabeza está en la zona del pabellón auricular. De hecho, si no lo sabéis, también os cuento por curiosidad, los chinos, cuando se trajo la costumbre de los pendientes, la trajo Marco Polo porque le hizo mucha gracia que la familia de los emperadores podía pincharse para ponerse pendientes. Antiguamente en China solo podían pincharse la familia real y estaba prohibido por ley que nadie llevara nada colgado de las orejas. Y la tradición es que se pinchaba dentro de la oreja, se pinchaba el punto del ojo, que está en la zona más baja, justo en el centro del pabellón auricular, porque se dice que de esa manera se aumenta la capacidad de visión y de larga capacidad de vista. Y por eso era la tradición de ponerse, hoy en día casi nadie lleva los pendientes justo en el centro, en el punto del ojo, pero la tradición china de la auriculopuntura era precisamente para eso, y por eso estaba reservado a los emperadores. Entonces, ahí tenéis eso, la cabeza del crío boca abajo, y luego está la espalda, estaría en todo lo que es la ternilla de la oreja, y luego después los pies están hacia arriba, las manos más cerca del agujero auricular, y por lo tanto los órganos internos están en la parte de dentro. Gente con el micro abierto y mucha pregunta. Sí, por favor que apaguéis el micro mientras... Mónica, lo puedes apagar tú también. Tienes una opción de apagar los micros a todos, por si no nos oyen. ¿Dónde? En la pantalla hay una opción tuya de apagar todos los micros. Vale, voy a ver si la encuentro. Porque es que no nos oyen. Yo lo estoy escribiendo por el chat y no lo ven. Vale, voy a ver si lo encuentro, pero no sé si seré capaz de encontrarlo. Participantes, uy madre, cuántos. Silenciar a todos, Abajo, ya lo he visto. yo creo que abajo del todo. Sí, Yo creo que abajo todo, Mónica. lo he En la visto. bandeja de abajo. Ok, lo tengo, lo encontré. No es que no sabía yo que os ibais a poner tantos. ¡Qué exitazo! Vale, pasar la primera clase, que ni me la había preparado. Bueno, entonces, vale, voy a ponerme esto aquí, menos mal que tengo dos pantallas. Vale, ventajas de la auriculoterapia. Ya os he dicho que sobre todo enfermedades crónicas y agudas que tengan tendencia a seritis, inflamatorias. Es un método de diagnóstico, a ver, si en estos días sospecháis que tenéis algún tipo de tos y tenéis, dice, al final me lo han pegado. Sí es verdad que una forma de saber que te han pegado el coronavirus es que al tocar el punto de pulmón, que luego vamos a ver, localizarlo, a mí no me duele. Yo me lo he testado el otro día, sé que ya lo he pasado, me lo pegaron, calculo que me lo pasaron hace 10 días, una de las primeras personas que estuve en la consulta, pero yo tengo muy buena inmunidad viral, así que aquí estamos yo en mi virus,
por eso hemos cerrado la consulta, no quiero pasárselo a nadie, pero yo no he tenido, es que ni faringitis, o sea, y el punto de pulmón no me molesta nada. Supongo que una persona que esté incubando una enfermedad de este tipo, al tocar el punto de pulmón tendrá una pequeña molestia. A ver, también podría ser otro virus, que ha habido mucha gripe A, tampoco te pones nervioso. Yo recuerdo que en realidad esto se va a pasar como una gripe más o menos tonta, o sea que estamos en casa para no pegárselo a las personas de riesgo, no porque esto sea nada grave. Pero bueno, en ese sentido no solamente podemos utilizar los puntos para tratarnos, sino también un poco como, bueno, pues como un poquito de diagnóstico. En principio no hay ninguna contraindicación, de hecho en los niños suele funcionar más rápido que en los adultos y ya os he dicho que la contraindicación son solo personas que tengan algún trastorno neurológico o alguien que esté muy enfermo desde el punto de vista de las patologías neurológicas. Lo que contaba antes, que la auriculoterapia es una estimulación directa al sistema nervioso por reflejo, en realidad lo que hace es activar el vago, el nervio vago, y el plexo cervical superior, y en ese sentido una de las cosas más interesantes es que puede que sea lo más directo para el dolor de cuello. Mucha gente no va a tener mucha sintomatología, a lo mejor desde el punto de vista de la gripe, pero es verdad que como muchos de los nervios que van a la zona de la garganta, de la tráquea, salen de las cervicales, lo que puede ser es que tengáis las cervicales más congestionadas esta temporada. Pues ahora vamos a ver la zona cervical estupenda para... Yo tenía una alumna hace muchos años que tenía muchos dolores de cuello y un día de la noche a la mañana se la pasaron porque se le ocurrió la genial idea de hacerse un semanario en la zona cervical y todos esos pendientes la sirvieron de tratamiento tópico de su cervicalgia. Los métodos de estimulación. Supongo, os he puesto ahí la foto de las semillas. Los que conozcáis la terapia sabéis que en China lo normal es dejar puestas pequeñas semillas de una planta que se llama Vacaria sagittaris. Es una planta que tiene la propiedad de que se imanta sola, tiene hierro en su composición y ella sola cuando la frotas funciona como un imán. En las terapias occidentales muchos terapeutas usan imanes, bolitas de imanes que se compran, los herbolarios. A mí los imanes no me gustan porque depende del sudor que tengas, se acaban haciendo rumbre y entonces lo que pasa es que acaban dando algún tipo de alergia. Me gusta más la semilla, duele menos, dura más y en principio tarda en caerse lo mismo que el imán. Pero yo lo que os voy a proponer, aparte del masaje, es que los puntos más dolorosos de los que vamos a ver asociados a la patología pulmonar, busquéis una semilla pequeñita de mostaza, que seguro que tenéis un poquito de mostaza en casa. Y si no, pues oye, la mostaza es relativamente fácil de comprar, pero el pan hay que ir, se compran bolitas de mostaza. Si las encontráis de mostaza negra, mejor. Y lo que podéis hacer es usar las bolitas de mostaza como si fueran los puntos de Vacaria sagittaris, sobre todo porque al ser patología pulmonar, la mostaza es caliente y picante y al calentar, pues bueno, los chinos dicen que las cosas calientes se tragan con lo caliente y como esto es un virus que en teoría es viento-calor, pues al poner cosas que son relativamente estimulantes de la circulación periférica pueden ayudar a descender la patología. Pero repito lo que he comentado antes de la primera parte de la clase, por la cosa de que seguro que os habéis conectado un poco más tarde, las teorías de las cosas estas de la tecnología. Mi particular forma de masajear los puntos y la forma en la que yo me lo hago a mí misma es coger un lápiz de punta, si encontráis uno de esos lápices de punta gruesa típicos de mina de grafito, le sacáis punta por los dos lados, le limáis un poquito la punta que no pinche y tocáis por un extremo la mina de grafito, porque así el grafito conduce electricidad, vuestra polaridad, al otro extremo de la punta y de esa manera ese masaje con la punta del lápiz va a ser muchísimo más efectivo, es tremendamente efectivo, sobre todo en el dolor. La punta con la que se masajea, evidentemente, intentar que esté lo más pulida posible, esa no puede ir lo más redondita posible para que no haga daño, ¿vale? Y luego, evidentemente, para buscar el punto podéis hacerlo con la punta de un plástico, con la punta de
pues, una varita de madera, una varita de incienso que no esté muy puntiaguda. Los puntos que os voy a decir que se pueden calentar, podríais coger una varita de incienso, la quemas, luego evidentemente la apagas, esperas un poquito y mientras tiene un poquito de calor residual, eso lo puedes poner en los puntos de pulmón, en los puntos de la garganta, en los puntos que vamos a ver que son más inflamatorios, que son más relacionados con el dolor. Luego, ya después puedes dejar los puntos de los granitos pequeños de mostaza pegados con un esparadrapo pequeñito. Yo os recomiendo de tela, porque siempre pegan mejor. Y ya, pues, bueno, lo que aguanten. Es verdad que algunos de los puntos, por lo que sea, depende de cómo sea la persona, son muy dolorosos. Así que si están muy activos, puede que sean un poco molestos. Y entonces lo que pasa es que al darte la vuelta en la cama, pues a veces te clavas la semilla y eso hay gente que le resulta relativamente molesto. Bueno, eso tiene una solución relativa, que es intentar ponerse un pequeño algodón pegado por encima de la oreja, una masa de algodón, y entonces el algodón va a ser de sistema neumático y no te vas a clavar justo el punto que te va a despertar el dolor. Es un truco. Pasamos a la parte de la división de la oreja, porque ahora cuando veamos los puntos os voy a decir esto está en el trago, esto está en el lóbulo, entonces ahí tenéis las divisiones pequeñas de cómo se divide la oreja desde el punto de vista de sus localizaciones, la parte más central y más interna de la oreja es la cavidad de la concha cimba. Y aquí, en esta parte veis, y en esta parte morada, es donde están los órganos internos. Hasta la zona 0 de Noguer, que es la punta donde empieza el cartílago redondo de la oreja, la zona roja, es el cartílago externo, donde empieza en el centro de la oreja, eso le llaman el punto 0 de Noguer, que es un punto de equilibración del organismo, y entonces veis que la zona beige, que es la parte de abajo, esa corresponde a los órganos internos hasta el estómago, es decir, pulmón, corazón y todo lo que hay entre la garganta y la zona del primaria del estómago. El punto 0 correspondería como a la boca primaria del estómago y a partir de ahí la parte morada corresponde a todos los órganos que están por debajo del estómago, el hígado, los intestinos, los riñones, etcétera, etcétera. Para esto que nos compete, nos vamos a fijar más en las zonas de pulmón y hasta el estómago. Es verdad que a algunas personas le ha tocado un poco la parte digestiva. Entonces nos vamos a fijar más en la zona de la concha cimba, que es la zona beige, y en las zonas, en principio, que luego vamos a tratar la fiebre, que son las zonas del hélix, que son la zona roja, y en algunos puntos que están asociados a la garganta y periféricos. De todas formas, para aquellos que me pidáis la presentación, aquí tenéis un mapa de los miles de mapas que yo tengo de auriculopuntura, que tengo muchos. Pues este es un mapa muy simpático porque están todas las zonas muy bien dibujadas y entonces en principio, independientemente de lo que yo os voy a contar, si alguna persona tiene un dolor más específico, por ejemplo de hombro, porque además de, bueno, como es una gripe, pues algunas personas lo van a pasar con dolores reflejos en la zona del tronco superior porque los nervios que van al pulmón salen de la zona de las cervicales dorsales, de la primera, segunda dorsal, y entonces, bueno, pues esas zonas, al ser una patología pulmonar, se inflama y entonces a veces reflejan los hombros, reflejan la parte superior de los trapecios. Bueno, pues esas zonas están aquí, en las zonas de hombro-codo, estarían como a la altura de donde se inserta la oreja en la cara, esta línea donde empieza la concha del hélix. En esa línea, si haces una línea perpendicular, en la zona que está entre el hélix y el antihélix, es la zona de depresión de la oreja, que es donde están los puntos de dolor. En esa altura están, por ejemplo, las zonas del hombro y de la zona de la espalda, que pueden ser más dolorosas. Aquí os he añadido, me voy a pasar muy rápido, pequeños puntos por zonas. Esto es una forma de trabajar la auriculoterapia que no es la tradicional de la medicina china, no es la tradicional de Noguer, es una poquito diferente.
ellos trabajan más por zonas que por puntos. Esto es muy, muy interesante para los niños. No necesariamente tengo que encontrar el punto del pulmón. Es lo que típico que si yo meto el dedo índice en la zona más baja de la concha cimba, en el centro, puedo apretar con el dedo. Y toda esa zona es pulmón. En realidad ahí está pulmón, bronquios, tráquea, toda la cavidad más profunda justo enfrente del agujero del oído. Y entonces los niños pueden jugar, masajearse ellos el oído. Además de ver la pantalla, ¿me veis a mí o no? ¿Me veis a mí? Sí. Ah, vale. Entonces ellos pueden jugar a masajear el aurículo metiendo el dedo, toda la zona de la concha, unos a los otros. Y luego los puntos de fiebre, que son los puntos inflamatorios, que estarían asociados a la zona del cartílago externo, que es el hélice. Y entonces, bueno, pues eso simplemente es una cosa que pueden hacerse entre ellos y así están entretenidos un ratito, pues no tenemos que estar todo el rato pendiente de ellos. Pero hay otras áreas, por ejemplo, la zona de L2, L3, que son, digamos, en la zona externa del hélice, la zona que está por donde, digamos que ese sería como el ángulo más externo del cartílago del hélix. Esa es la zona que llaman alérgica inflamatoria. Esto es una gripe, pero los procesos inflamatorios de pulmón cursan con los mismos procesos inflamatorios que cursan otras enfermedades del pulmón. Las bradiquidinas, histaminas, prostaglandinas trombopénicas. Entonces, en ese sentido, esa zona me sirve lo mismo. Es decir, que si yo tengo mucha congestión, igualmente me puedo tirar del ángulo superior externo de la oreja y masajeármelo, y eso va a aliviar rápidamente esa sensación de que tengo que coger aire. Bueno, de hecho yo lo hago a veces para respirarme, que tengo que respirar mientras hablo, que yo hablo y se me olvida respirar, me atropello. Entonces eso no es un punto, es una zona. También hay, por ejemplo, la zona que corresponde a la zona 12, que es en la parte más baja, donde está debajo del agujero del oído, en este pliegue que se forma en la parte más baja, donde empieza la parte del cartílago interno, tiene todos unos puntos que están asociados al dolor de cabeza. Eso es ese dolor de cabeza pesado que se te pone cuando tienes enfermedades de tipo congestivo, que te duele la cabeza por dentro, que te duele la cabeza con peso, que son dolores asociados a las bajadas de defensa. Y bueno, pues no necesariamente tiene que ser un punto, puede ser el área, y tú ahí puedes poner también un pequeño imán de la nevera, un imán chiquitito de esos que hay de la nevera, te lo puedes pegar en ese punto y eso también alivia mucho el dolor de cabeza, en todo ese pequeño ángulo que está cerca del pliegue. Y pasando ya a los puntos básicos de tratamiento en una persona que yo tenga en casa con sintomatología relacionada con la gripe, lo primero que haríamos es masajear lo que llaman el cero de Nover o el cero geométrico, es justo donde empieza la raíz del hélice. Ese punto se masajea durante un minuto y medio, y lo que más hace es relajarnos. Yo estoy por mandarle esta presentación a Pedro Sánchez, porque si todas las personas se masajearan ese punto un minuto al día, más o menos cada 6 horas, chicos, se nos pasaría la histeria. Es que de verdad, sí, yo creo que el problema exponencial del virus ha sido que como estamos muy histéricos, y yo creo que es por eso que estamos peor de lo que deberíamos estar en realidad. Yo creo que es un problema más de lo mal que estamos de los nervios. Como decía Andis, a ver, que las defensas bajan por estrés, la mejor manera de cogerlo es estresarse. Así que, tranquilos, sedación. De todas maneras, el cero es un punto útil para muchas cosas. Cuando yo llego a casa, llego con mucha velocidad de la clase, a veces también me lo masajeo simplemente porque genera una cierta sensación de tranquilidad, de relajación, de ¡ay, ya he llegado! Es una relajación ansiolítica, es una relajación más
parasimpática, pero evidentemente es un punto de relajación. Y también lo podéis utilizar para los niños cuando se desesperan mucho. Después, lo siguiente que vamos a hacer, evidentemente, es lo que decía del punto maestro de pulmón, que el punto de maestro de pulmón es la zona más profunda de la concha del hélix, justo delante del agujero del oído, en la zona más profunda, y alrededor está la tráquea, y de hecho es una zona, más que un punto es una zona, porque también toca los bronquios, y entonces, bueno, pues ese, por ejemplo, sí es un punto interesante dejar la semilla de mostaza, porque el pulmón tiene que desarrollar defensas y tiene que defenderse, con lo cual, aparte de masajearlo, es una buena idea dejar alguna cosa que lo estimule. Bueno, ahora se me ha ido a mí. Ahora, lo siguiente es el punto de la garganta. Muchos no vais a tener trastornos de pulmón, pero vais a tener faringitis, dolor de garganta, sensación de tos. El punto de la garganta está justo en el pliegue entre la entrada del cartílago del hélix, del cartílago que va a dar la vuelta por fuera. Justo hay un pliegue con ese pequeño cartílago que está delante del agujero del oído. Y en ese pliegue es el punto de la faringe, es el punto de la faringitis, de los dolores de garganta, de la tonsilitis. También ayuda con la fonía, ayuda con la tos. Si empiezas con la tos y no se te pasa, empiezas con una tos así, puedes masajear ese punto y eso te produce una cierta sensación de los músculos, relaja los músculos de la garganta y te produce una cierta sensación de la relajación del picor de la tos. Ese yo no creo que sea tanto para dejar una semilla como para utilizarlo de una manera sintomática. Tenemos el punto maestro de la alergia, que ya he comentado antes, que bueno, puedes hacer la parte del ángulo externo o puedes hacer el punto más alto. El punto más alto, ese punto es antiinflamatorio. Ese es el punto de alergia, en este caso, claro, se usa para la gente que tiene todas esas sintomatologías asociadas a la alergia, pero es que hay mucha gente que lo va a cursar con catarro, va a tener síntomas más parecidos, lagrimeo de ojos, congestión de la zona alta de la cara, una cierta sensación nariz tapada, a lo mejor, porque ya os digo que hay mucha sintomatología muy variada, porque el coronavirus es una mutación, casi todos tenemos algo de anticuerpos, y depende de nuestros anticuerpos y del último coronavirus que tuviéramos, cada uno va a reaccionar dependiendo de lo que la sintomatología se le presente, y algunos ni eso. El siguiente punto que tenemos aquí es el punto del estómago. El punto del estómago es un poquito más abajo que el cero de Noguer. Para localizarlo, si ponéis el dedo en el punto cero de Noguer, el cero de Noguer suele tener como una hendidura, tiene como una especie de como está marcado como si hubiera una pequeñísima hendidura de casi 1 milímetro. El estómago es justo la zona que se levanta a continuación del cero de Noguer. Muchísima más gente ha tenido diarrea en relación al virus, sin haber tenido síntomas reales de virus, les ha afectado más al intestino, pero en realidad el problema del intestino es que, para los que no lo sabéis, la mayoría de las defensas que se pueden hacer con los virus en realidad se fabrican en el intestino. Las citoquinas, las inmunoglobulinas tienen una participación, la inmunoglobulina M, la E, tienen una participación muy interesante de la mucosa intestinal y por eso algunas personas han cursado al principio con diarrea. En ese sentido, para los chinos, el meridiano que estimula la mucosa inmune del intestino no es el punto de intestino, es el del estómago. Para los chinos el estómago es un meridiano barrera, es un meridiano raro, que también, aparte de estimular el mecanismo de la comida, estimula la forma en la que nosotros fabricamos proteínas y hormonas que pueden estimular nuestro sistema inmune. Y entonces ese es el punto, en este caso, para nuestro sistema inmune. Es uno de los puntos más interesantes para eso, para estimular el sistema inmune y sacar fuerzas. La otra cosa más interesante es la comida. Como he visto en WhatsApp simpáticos con el tema este del coronavirus, había una chica, supongo que la habréis visto, que increpaba a la gente: a ver, muchachos, que os vais a morir del colesterol y de la diabetes que os va a entrar por la acumulación de natillas. Mira, lo peor que puede pasar para una enfermedad de este tipo es comer mucho. No solo la OMS ha demostrado que comer poco alarga la vida, sino que si nuestro intestino tiene que fabricar defensas que hasta ahora no ha fabricado porque no tenía muchas,
La única forma de dejarle trabajar es no darle mucho trabajo de otro tipo. Por favor, dietas ligeras, procurar cenar poquito, mucho caldo, mucho líquido. La dieta es muy importante para subir las defensas intestinales. No en vano, el otro grupo de riesgo de esta crisis junto con las personas de pulmón han sido los diabéticos, que tienen ya trastornos, digamos, neuroendocrinos digestivos. Este otro punto es vía biliar, está debajo de una especie de triángulo que forma la concha en la parte del antihélice y justo debajo tenéis un punto que estimula la vía biliar. ¿Por qué? Porque también lo habéis oído, el tema del ibuprofeno, el paracetamol, mucha gente obligada a tomar mucho medicamento se les empacha el hígado. A ver, no sé de dónde ha sacado el ministro de Francia la información del ibuprofeno, pero es verdad que hace mucho tiempo que sabemos, y de hecho supongo que sabéis que han prohibido los ibuprofenos de más de cierta cantidad, a menos que sea con receta, porque hace mucho tiempo que sabemos que esos medicamentos tomados en exceso empachan el hígado. Y el hígado tiene que ayudar a generar inmunoglobulinas. No es una buena idea empacharle de medicamentos. No es que baje la defensa, pero evidentemente depende de cómo lo tengas, y estamos en primavera, no es una gran idea tomar una gran cantidad. Otro día vamos a dedicar la clase a remedios naturales para el dolor y para la sintomatología que no necesiten empachar el hígado. Pero en ese sentido he pensado en el punto de maestro biliar porque habrá gente que tenga sintomatología y no le quede más remedio que tomar paracetamol, evidentemente. Y entonces la cosa es intentar que el hígado drene y que no se empache. Ese punto, pues la gente sabéis cuando tomamos demasiados medicamentos que luego tenemos lo que llamamos el estómago revuelto, el estómago estragado, ese punto puede ayudarnos a que baje esa sensación porque las vías biliares son la manera que tiene a veces el hígado de sacar medicamentos y de poder sacarlos rápido y que luego no se nos queden en el metabolismo. Y ese sería un punto de limpieza. Y bueno, podéis dejar la semilla de mostaza si tenéis mucha patología digestiva. Luego tenemos 3 puntos en el borde del lóbulo, justo en el borde de la zona del lóbulo, que esos están relacionados con el sistema nervioso periférico y estos son para el dolor muscular. Mucha gente no tiene síntomas de gripe, pero tiene, bueno, todas las gripes, sabéis, ¿no? El típico dolor de cuerpo. Parece que te han dado una paliza. Bueno, pues todos los puntos que van a ayudar a la gente que tenga muchos dolores, a gente que le duelen los brazos, a gente que le duelen las piernas, a gente que le cuesta moverse, lo primero es activar los puntos maestros de parasimpático, también son los maestros de trigémico, ¿no? Y a continuación masajearíamos toda la zona del cartílago interno de la oreja que corresponden a la estructura de la columna. Todo lo que sería la zona de cervicales, dorsales, lumbares, hasta el final de la zona del cartílago interno. Esa zona es la que junto con los puntos que están en el borde deberían quitarnos esa sensación de pesadez, de paliza que tenemos cuando estamos peleando una enfermedad. Os recuerdo que lo que más cansancio da en el mundo es tener las defensas bajas, con mucha diferencia. Y de ahí esa sensación como de aplastamiento y de desgano. Y por último, aquí no me ha dado tiempo a ponerlos, pero en esta foto tenéis unos puntos que pone Helix 4, Helix 3, Helix 2, Helix 1 y el punto de hígado yang. Esos puntos son para bajar la fiebre y se masajean en ese orden, empezando por la parte, y no es tanto el cartílago como la chicha alrededor del cartílago, la parte blanda, se masajea la parte blanda externa de la oreja, con más incidencia en esta zona que hay, que sabéis que en la zona blanda hay una parte de arriba de la oreja hay un cachito que tiene como una pequeña protuberancia redonda. Bueno, pues esa parte le llaman el hígado yang en auriculoterapia y es una de las zonas que baja el yang, según la medicina china, es decir, baja la fiebre. Algunos médicos hacen con una aguja, le sacan sangre, le sacan una puntita de sangre y eso es lo que hacen para bajarte la fiebre, cuando, aparte de otros puntos que hay en el aurículo, o sea, en acupuntura, para bajar la fiebre.
pero incluso te diría que es una buena idea poner un hielo pequeñito, una puntita de hielo, justo en la zona que hace el redondito de esa zona Kan-Yang, porque eso hace automáticamente, al enfriarse esa zona de hígado Yang, automáticamente tiende el cuerpo a perder temperatura. Sabéis que cuando estamos en invierno esquiando y pasamos mucho frío, hasta que no nos entran las orejas en calor y sobre todo la parte externa de la oreja, no entramos en calor. Mientras estás entrando en calor y tienes las orejas frías todavía, la sensación de temperatura todavía sigue siendo fría. La cosa es que, de alguna manera, en ese sentido, eso funciona como un regulador neurológico de la temperatura. Así que, en principio, esa es la idea que yo tenía. Los puntos de pulmón y garganta, de dejar algún punto puesto, de esto que os digo, del truco de la mostaza, lo dejaría en pulmón, lo dejaría en la vía biliar, por la cosa sobre todo de las medicaciones, y luego ya en algún punto relacionado con la fiebre, sobre todo en la zona de hígado Yang. Y los otros puntos, pues ahora os hacemos llegar la presentación. Creo que lo que vamos a hacer es colgarla para que la podáis descargar en vez de andar mandándola por correo, que es más fácil, y lo que haré será poner el link de descarga también pues, en la página o en Instagram, en algún sitio, para que podáis descargar los mapas y ya podéis jugar con los puntos y masajearos las zonas que estén más asociadas a los dolores, y sobre todo recordando que las zonas que más defensas hacen son las zonas del pulmón, la zona 0 de Noguer y la zona del estómago que está justo al lado, que son relativamente cercanas. A ver, la del estómago está aquí. Esta es la de 0, que está un poquito más arriba. El punto que tenéis en el dibujo está un poquito más arriba, pero para mí, para localizarlo, suele ser la hendidura. Si tocáis esa base de la raíz, suele haber como un pliegue, y ese es el que por encima del pliegue se considera, es decir, por encima hacia la cara se considera el 0 de Noguer, y por debajo del pliegue hacia la concha cimba se considera el punto del estómago, que es el más importante para subir defensas para los virus. Y bueno, he dicho que no me iba a extender mucho y me he extendido un poco más, así que espero que esta primera clase os haya sido de vuestro agrado y creo que mañana daré una clase más relacionada con linfáticos y con puntos corporales que también ayuden a, sobre todo, drenar la flema. Así que bueno, pues... Mónica, muchísimas gracias, Mónica. Gracias a Gracias, Mónica. Gracias. Muchísimas gracias, Mónica. Gracias, Mónica. Gracias. Un placer, como siempre, escucharte. Qué ganas tenía de verte. Muchas gracias. Hasta mañana a las 7. Chao. Gracias.